Plaza Podcast. La tensión entre dos viejos rivales en Medio Oriente alcanzó el pasado fin de semana el punto más álgido, cuando por primera vez Irán atacó directamente a Israel. Irán, recordamos, lanzó una ofensiva sin precedentes con drones y misiles contra territorio israelí después de prometer represalias por un ataque a su consulado en la capital siria, en Damasco, en el que murieron 7 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos 2 generales. Israel nunca se atribuyó esa agresión, pero se cree que estuvo detrás del bombardeo. Anteriormente, Israel e Irán estuvieron involucrados en una guerra en la sombra que dura años, en la que ambos atacaron objetivos del otro sin admitir ninguna responsabilidad. Esos ataques han aumentado considerablemente durante la guerra en Gaza, que estalló tras un ataque contra Israel perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Nos preguntamos por qué Israel e Irán son enemigos y quiénes son los aliados de Irán y quiénes son los aliados de Israel. ¿Tienen Irán e Israel armas nucleares? Hoy en Plaza al Día, claves para entender este conflicto. Para entender mejor qué está ocurriendo, es decir, saber esas claves fundamentales de por qué ocurrió este ataque y qué podría significar para el futuro, saludamos a Salvador Sánchez Tapia. Es general de brigada del Ejército de Tierra. Además, ha formado parte del Estado Mayor de la Fuerza de Reacción Inmediata de la OTAN y también es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra. Señor Sánchez, muy buenas. Muy buenas. Vamos a intentar explicar por qué está ocurriendo este conflicto. Hay que echar la mirada atrás. ¿Por qué Israel e Irán son enemigos? Bueno, ellos son enemigos fundamentalmente, yo creo, desde que se produjo en Irán la revolución islámica ya por los años 70, en el año 79, ¿no? Ahí, en ese momento, el Shah de Persia fue depuesto en favor de un sistema teocrático de base islámica. Tenía una fuerte postura antioccidental, que encarnaba en Estados Unidos y en lo que ellos veían y ven como su títere o como su proxy en Oriente Medio, que es Israel. Es un régimen abiertamente hostil a la idea del Estado de Israel. Hablamos de esta cuestión por ese reciente ataque de Irán a Israel. A su juicio, ¿qué quería Irán atacando Israel de esta manera? El ataque es una represalia, porque Israel e Irán están enzarzados frecuentemente en un intercambio de acciones similares, no de esta intensidad, pero similares, ¿no? Entonces hay que recordar que hace unos días, antes del ataque iraní, Israel, aunque Israel no lo ha confesado abiertamente y lo niega, pero parece que Israel había atacado un objetivo iraní en Siria, había eliminado unos altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní y entonces el ataque pues realmente es una represalia de ese ataque concretamente. Dadas, como decimos, esas profundas raíces históricas y las diferencias ideológicas entre ambos países, ¿cómo cree que esta nueva fase del conflicto podría impactar en la estabilidad regional del Medio Oriente? ¿Es un punto de inflexión esta situación, este ataque? No necesariamente, pero sí puede. O sea, este conflicto, no solo por esto, por muchas razones, tiene, desde mi punto de vista, un gran potencial de extenderse regionalmente, ¿no? De hecho, en cierto modo ya se ha extendido, ¿no? Bueno, no podemos olvidar que Hezbollah, desde Líbano, también está contribuyendo a atacar a Israel y que los hutíes desde Yemen están haciendo lo propio con el tráfico marítimo internacional que intenta atravesar el estrecho de Bab el-Mandeb en dirección al canal de Suez o procedente del canal de Suez a través del Mar Rojo. Si ambas partes, o sea, si ahora Israel muestra contención, pues no hay que pensar que el conflicto vaya a escalar, ¿no? De la misma manera que tampoco hay que pensar que vaya a escalar gravemente si la respuesta israelí es medida y calculada, ¿no? Pero tiene un gran potencial de escalada, pero tampoco es una
cosa que vaya a producirse automáticamente, ¿no? En este conflicto hay otros actores, podemos decir, o llamarlos como secundarios, pero no menos importantes. No sé, ¿cómo cree que la comunidad internacional, especialmente esos actores de los que hablamos como Estados Unidos o Rusia, pueden influir en este conflicto? Bueno, están influyendo ya. Desde luego Estados Unidos, hay que recordar que lo primero que hizo Estados Unidos cuando Hamás atacó a Israel fue enviar a la zona 2 grupos de combate navales, ¿no? Precisamente para influir en el conflicto y evitar que el conflicto se extendiera, ¿no? Y ese es el papel que está jugando Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está jugando el papel de apoyo a Israel, pero a la vez también de moderador de la intensidad del conflicto de dos maneras, ¿no? Con su presencia militar y luego también, concretamente, la administración Biden presionando al Estado de Israel para que su actividad militar en Gaza pues se limite y se reduzca los daños colaterales al mínimo posible, ¿no? Y está presionando también a Israel. De modo que sí, están en los dos interviniendo. Yo creo que Estados Unidos, y creo que nadie, tiene ningún interés en que el conflicto se salga de los límites en los que está actualmente y se extienda a toda la región. Vamos a ponernos en un supuesto. En Estados Unidos las elecciones son en noviembre, todavía quedan unos meses, pero claro, si ganara Donald Trump, cambiaría la cosa. No lo sé si cambiaría tanto como nos pensamos, ¿no? Nosotros podemos pensar que el presidente Trump tiene una personalidad determinada, tiene un carácter concreto, pero yo creo que primero que el presidente de Estados Unidos domésticamente tiene también su poder en cierto modo limitado por un sistema de contrapesos, ¿no? En el que, por ejemplo, el Congreso juega un papel fundamental, ¿no? Esa es una cuestión. Y luego el presidente Trump está rodeado de un establishment de seguridad nacional que yo quiero pensar que actuará en un momento dado como elemento también moderador de lo que pudiera, a lo mejor de las veleidades que pudiera tener el presidente Trump, si es que las tiene, porque tampoco tengo tan claro que cuando llegase que si llegase a la Casa Blanca fuera a introducir un cambio revolucionario en su política sobre el particular, ¿no? ¿Se puede afirmar, señor Sánchez, que el futuro inmediato de este conflicto es muy incierto o, dadas las circunstancias, se puede un poco ver dónde podría desencadenar o no? Vamos a ver, el futuro inmediato yo no lo veo tan incierto. Es decir, yo creo que el futuro inmediato va a pasar porque tarde o temprano Israel controle militarmente la totalidad de la franja de Gaza, ¿no? Es una cosa que está a punto de conseguir y que de esta manera pues haya resuelto a corto plazo el problema militar que le plantea Hamás. Es decir, a corto plazo yo creo que eso está más o menos claro y más o menos próximo. El problema va a empezar a partir de entonces, ¿no? Porque claro, una vez que se haya conseguido la paz en Gaza, Gaza no va a desaparecer. Gaza va a seguir allí con sus 2 millones de habitantes, muchos de los cuales han sufrido los rigores de la guerra y de los ataques y de la ofensiva de las fuerzas de defensa israelitas, y van a ser potenciales futuros militantes de Hamás o de algún grupo que pudiera sustituir a Hamás. El problema que se le va a plantear a Israel cuando haya concluido su victoria militar es cómo materializa la ventaja estratégica que ha adquirido. ¿Quién va a gobernar Gaza? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo van a hacer para que Gaza no se vuelva a convertir en un problema de seguridad para Israel, etcétera? Y eso es lo que yo veo incierto. O sea, yo tengo algunas ideas de lo que pudiera pasar ahí, pero no lo sé si va a pasar eso y no veo claro, no sé lo que va a poder pasar, ¿no? A nivel internacional, es decir, también en la Unión Europea, ¿cómo nos puede afectar este conflicto? Desde luego, todo lo que sea inestabilidad en esa región nos afecta a todos, ¿no? Si el conflicto termina extendiéndose a toda la región, pues huelga decir el impacto que tiene no solo en la Unión Europea, sino en todo el mundo
el que una zona tan estratégica y de tanta importancia como Oriente Medio esté en la situación en la que está, ¿no? Y luego, desde luego, yo creo que también internamente en la Unión Europea está jugando un papel un tanto divisivo, ¿no? Porque la verdad es que, así como en el caso de Ucrania, parece que ha sido posible lograr una unanimidad al respecto de lo que hay que hacer. En este caso, yo creo que esa unanimidad no se ha conseguido. Y entonces hay diferentes aproximaciones y diferentes perspectivas sobre el particular y que evidentemente pues tienen un impacto negativo en la cohesión interna de la Unión Europea, ¿no? Que tampoco nos conviene, ¿no? Preocupa también el tema de las armas nucleares. Eso está ahí y no se puede obviar. En principio, ¿nos tenemos que preocupar de ello o no? Yo creo que en principio no. Pero vamos, bueno, evidentemente, aunque declaradamente no, Israel tiene cabezas nucleares, ¿no? Y las tiene como elemento disuasorio y yo creo que de último empleo si ve que su supervivencia está en juego, ¿no? Yo creo que ahora mismo su supervivencia no está en juego. O sea, estamos ahora mismo en un escenario muy lejano que yo creo que no hay que pensar en que Israel vaya a utilizar sus armas nucleares. Yo desde luego no lo veo nada próxima a esa posibilidad, no la veo próxima. Yo creo que no hay que ser alarmista, ¿no? O sea, que vivimos en un momento turbulento, en un momento de tensión, no estamos acostumbrados a ello en Occidente, porque bueno, hemos vivido otra época, otros años en los que bueno, la estabilidad reinaba en Europa, en nuestro entorno, y hoy en día pues no es así. Vivimos en un mundo mucho más incierto. Tenemos 2 guerras en el vecindario que nos preocupan y nos deben preocupar, aunque solo sea porque hay seres humanos que están sufriendo las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que tampoco hay que ser catastrofista ni creo que nos estemos acercando a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, yo sinceramente creo que no estamos todavía ahí lejos del escenario Armageddon que todo el mundo intenta presentar, ¿no? También hay motivaciones hoy por hoy que apuntan en la dirección contraria, ¿no? Es decir, por ejemplo, la interacción económica de gran parte del mundo pues complica, dificulta, o es un elemento que hace más difícil o más improbable el que nadie se atreva a desencadenar una guerra de esa índole, ¿no? Ahora, dicho esto, sí que es verdad que estamos en una situación en la que pueden producirse acontecimientos que hagan que la situación escape con lo que sería un control racional de una crisis, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Lo que vulgarmente se conoce como cisnes negros, ¿no? Que parece un hecho de forma inesperada que por un proceso de serendipia pues lleve a la situación actual a un empeoramiento que al final pues pueda tener un desenlace inesperado, ¿no? Yo creo que históricamente se ha visto muchas veces que grandes guerras entre grandes potencias, estoy pensando por ejemplo en la antigua Grecia, ¿no? Entre Atenas y Esparta, o incluso en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues las guerras a veces se han producido por cuestiones, podemos decir, banales o triviales o periféricas, ¿no? Y bueno, pues las crisis no se han sabido gestionar o no se han podido gestionar, o no había instrumentos para ello, o no había voluntad, y entonces han derivado en una guerra con mayores consecuencias, ¿no? Pero vamos, yo tiendo a no ser alarmista en esta cuestión, ¿no? O sea, sí que es verdad que el escenario de seguridad ha cambiado y nos tenemos que preparar para ello. Pensando en la Unión Europea, llevamos décadas de descuido en materia de defensa, sin gastar lo suficiente en nuestra protección, y ahora nos encontramos con que tenemos que hacerlo. Pero eso no quiere decir que estemos al borde de una aniquilación nuclear, yo creo, ¿eh? Nos quedamos con esa última reflexión. Salvador Sánchez Tapia, recordamos, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra, pero además general de Brigada del Ejército de Tierra y que ha formado parte del Estado Mayor de la Fuerza de Reacción Inmediata de la OTAN. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y también en nuestra web plazaaldía.es. Además, también los pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast están disponibles en nuestra web plazapodcast.es. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube y también en LinkedIn, donde además pueden dejarnos todos sus comentarios. Plaza Podcast.